¿Qué tal, Beto? Acá estamos otra vez, Fer, tu hermano y yo, y vamos a platicar de la conquista de México. Estábamos hablando de que cuando llegó Colón a América no sabía ni siquiera que era un nuevo continente, y primero con mucho cuidado estuvieron tratando con la gente porque eh, pues pensaban que de alguna manera eso estaba bajo el dominio de los chinos o los japoneses. Pero cuando se dieron cuenta que no era así el caso, tristemente empezaron a abusar del que no hubiera alguien fuerte para defender a las poblaciones locales, o fuerte en el sentido de lo que tradicionalmente conocían, que eran caballos y armas de fuego. Por lo mismo, tan pronto como pasaron de Santo Domingo a Cuba, ahí venía un joven llamado Hernán Cortés, que era muy ambicioso y quería de alguna manera hacerse de más poder y honra, inclusive quizás quería convertir a la gente. Por lo mismo, Hernán Cortés cuando llega a Cuba empieza a buscar la manera de hacerse más poderoso ahí, y en ese proceso se va convirtiendo en un negociante exitoso y se va haciendo de más poder también en la política, al grado de haber sido seleccionado por el gobernador de Cuba para ser quien llevara una expedición hacia México para hacer un reconocimiento. Pero tan pronto como está por partir Hernán Cortés, el gobernante de Cuba de repente empieza a dudar de él mismo y de su lealtad. Entonces empieza a haber desde entonces un fuerte conflicto entre Cortés, que quería hacerse de conquista, y el gobernador de Cuba, que pues quería de alguna manera por lo pronto ir viendo qué hay ahí afuera, ¿no? Ojalá y no fuera con la misma finalidad, pero el caso es que Hernán Cortés fue quien, cuando llegó a México, empezó a buscar la manera de hacerse de más riquezas y inclusive la oportunidad de conquistar. Sobre todo esto se le facilitó cuando tuvo contacto con la Malinche, que era una esclava que hablaba náhuatl y una lengua maya que comunicaba con un ex soldado español, de tal manera de que Cortés pudiera tener contacto con quienes hablaban la lengua mexica. Y con estas armas que tenían y con esta gente se fueron a México a probar las suertes, haciéndose en el camino de la colaboración de los tlaxcaltecas gracias a la diplomacia. En este proceso, todo este proceso, pues, lo estuvo siguiendo Moctezuma, que era, pues, el Tlatoani de México, y no consideró que valiera la pena, de alguna manera, meterse con un tan pequeño ejército, por lo que dejó entrar a Cortés, inclusive hasta pacíficamente encontrarse en persona con él, cosa que era muy riesgosa porque, como acabó pasando, Cortés terminó haciéndolo rehén. Tan pronto como lo hizo rehén, llegó una siguiente etapa de esta conquista, en la que el rey mexica se reconoció como súbdito del rey español. Y en este proceso, Cortés fue poco a poco haciéndose también de riquezas, las que pudo comunicar al rey Carlos V de España. Eh, Todo esto para legitimarse y pasar por encima del gobernante de Cuba. Mientras pasaba esto, el gobernante de Cuba había enviado a alguien leal a él, ese sí de confianza, para de alguna manera volver a poner a Cortés bajo su mando. Pero cuando Cortés se enteró de esto, regresó a Veracruz y doblegó a las fuerzas de Pánfilo de Narváez, al grado de hacerlas inclusive aliadas suyas para para continuar, perdón, con la conquista. Aunque cuando regresó
a la Ciudad de México ahora, a Tenochtitlán, resultó que ya para entonces no estaba como emperador Moctezuma, sino su familiar Cuitláhuac, quien estaba en contra de los españoles y por lo mismo se levantó en armas. Cuando pasó esto, hubo un fuerte revés contra los españoles y todavía se conmemora hoy en día la Noche Triste en la que tuvieron que salir de Tenochtitlán las fuerzas de Cortés y sus alianzas. Aunque después de este evento se armó con inclusive balsas para pasar a una guerra de conquista que estuvo acompañada también por una fuerte viruela que desafortunadamente se llevó la vida del mismo Tlatoani, Cuitláhuac. Y cuando hubo todo estos eventos, se empezó a ver mucho la sensación de que quizás este era el destino y que quizás de alguna manera habían sido abandonados el ejército local, ¿no? El hegemónico poder de México en ese tiempo. Y resultó que eso fue aprovechado por Cortés y sus aliados para finalmente derrocar, en este caso, al sobrino de Moctezuma, Cuauhtémoc, de tal manera que así fue como terminó pues finalizando la conquista de México y desde ahí empieza lo que se llama la colonia. Y ya platicaremos más adelante de esto. Buenas noches.